Buenas tardes, hermanos. Me extrañaron la semana pasada, algunos, otros se alegraron, ¿verdad? Estaba celebrando en la Basílica con el cardenal, teníamos la celebración del Día del Maestro y como tengo a cargo toda la pastoral educativa, pues estábamos allí, ¿no?, atendiendo esta demanda. También les extrañé. Vamos ya con este sexto domingo de Pascua, en el que yo diría que podremos direccionar nuestra reflexión en torno a tres palabras que son como el nexo y la esencia del pasaje que acabamos de escuchar en esta palabra de Dios, en este Evangelio. La primera palabra es morada, el hogar, la morada. La segunda palabra es el amor y la tercera palabra es la paz. Tres conceptos creo que también son parte del esquema esencial de la vida de todo cristiano. Y por eso así lo postula Jesucristo. Voy a hacer un experimento con ustedes, pero no se me asusten. Seguramente que todos tenemos en mente esa imagen del psiquiatra, ¿no?, mostrándote distintas imágenes, todas raras, en blanco y negro, y preguntándote, ¿qué ve usted aquí? ¿No? Tranquilos, yo solamente espero que muchos no hayamos experimentado esa terapia, ¿verdad? Pero algo similar quisiera que ustedes se cuestionen en este momento. Si yo les hiciera la pregunta, ¿no?, ¿dónde está la morada de Dios?, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? En nosotros mismos. Qué bueno, tengo cristianos aquí, feligreses bien preparados. Porque normalmente cuando uno hace en un contexto social esta pregunta, normalmente pues la casa de Dios es el templo, ¿verdad? Es la iglesia, es la parroquia, decimos. O incluso si nos referimos al catecismo, ¿no?, pues Dios está en el cielo, en la tierra y en todas partes. Bien, ustedes han respondido bien, porque la esencia precisamente del Evangelio de hoy es que Dios quiere hacernos ver que el único hogar donde Él quiere habitar es nuestro corazón, es nuestra vida. Vendré a ustedes y haré mi morada en ustedes. Templos vivos, como nos define el concilio, templos vivos de Dios. Porque este templo es muy bonito, pero ahora terminamos nuestra misa y lo cerramos. Y Dios queda aquí enjaulado en un sagrario espectacular, pero siempre con llave, para que no se nos mueva mucho y no nos revuelva mucho la vida, ¿verdad? Ya cuando necesitemos vendremos a buscarle, pero que no se meta en nuestra vida, ¿sí?, que nos deje tranquilos. Y esta casa es especial, es majestuosa, pero yo creo que hoy tenemos que tomar conciencia clara de que donde Dios realmente quiere habitar es en nuestra vida, en nuestro corazón, ser parte de nuestras experiencias diarias, entrar a formar parte de nuestros hogares, templos vivos, morada de Dios. El Evangelio, por tanto, respondía a esta pregunta. La morada de Dios es el hombre, es el hombre. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Para que esta realidad se dé, hay, eso sí, un presupuesto, o diría dos presupuestos, dice el Evangelio. Que le amemos y que cumplamos su palabra. La primera idea nos había quedado clarísima, ¿verdad? Dios quiere habitar en nosotros, bueno, pero no siempre puede, porque no le dejamos. Es decir, Él nos está diciendo, bien, yo quiero habitar en ustedes, pero les pongo dos condiciones. Ámenme, déjense amar por mí. Y segundo, cumplan mi palabra, pongan en práctica mi palabra. Entonces sí, seremos una sola cosa. Lo propio del mensaje cristiano precisamente es inaugurar un modo nuevo de relación del hombre con Dios. Algo que lamentablemente no nos hemos dado mucha cuenta. Cuando hacemos o estudiamos historia de las religiones, nos vamos a dar cuenta precisamente de que hay un cambio radical con la llegada de Jesucristo. Se invierten todos los términos.
ese hombre que buscaba a Dios, que lo encontraba, ¿no?, en la cosmogonía, es decir, en las fuerzas de la naturaleza, el Dios del rayo, el Dios del trueno, el Dios de la montaña, el Dios del agua, el Dios de la guerra, etc. Teníamos dioses para todo. Bien, con la llegada de Jesucristo ya no es el hombre que busca a Dios y se lo imagina de cualquier forma, sino que es ahora Dios el que viene al encuentro del hombre. Se hace presente en medio de nosotros. Asume nuestra propia carne, ¿sí?, con nuestras propias limitaciones, para ayudarnos a superar la adversidad del pecado. Por tanto, hay un cambio radical de esa relación del hombre con Dios. Y esa idea antigua del Dios lejano, todopoderoso y justiciero, que incluso está presente en el Antiguo Testamento, que hoy sigue en vigor para los judíos, hoy Dios se nos quiere presentar como Padre, como un Padre amado, como un Padre bueno, cercano siempre a nosotros, y que dice: ya a ustedes no les quiero llamar siervos, a ustedes les llamo amigos, porque se les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha revelado. Vamos a hacer un ejercicio. Pensemos por un momento, les voy a poner en un compromiso. Cierren los ojos e intenten imaginar el profesor de física de su secundaria. ¿Ustedes estudiaban física en secundaria? Si no, en las prepa. ¿Lo tienen aquí? ¿Se les ha parecido la imagen? Ahora, sigan con los ojos cerrados y piensen en su mamá. ¿Se les ha parecido la imagen? ¿Con alguna diferencia del profesor de física? Sí, porque la del profesor estaba muy desvanecida, ¿verdad? Apenas recordaban, bueno, el que está, es que tú estás en la secundaria todavía, lo ves cada día. A veces cuando nosotros no queremos a una persona de corazón, no, cuando no es parte de nuestra vida, sino que simplemente es circunstancial su presencia en nuestras vidas, a veces esa imagen con el tiempo se va diluyendo. Ahora, cuando pensamos en la persona que más queremos en la vida, la imagen siempre está viva en nuestra memoria, en nuestro corazón, siempre viva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amamos. Porque la amamos. Por eso, cuando Dios nos dice: yo quiero hacer mi morada en ustedes, con la condición de que me amen. ¿Por qué? Porque si le amamos realmente, Él va a estar siempre presente en nuestra vida. Su imagen nunca se va a borrar, es más, se va a hacer presente cuando más lo necesitemos y para aclarar las situaciones de conflicto que tenemos que enfrentar día a día. Es ahí en nuestra vida precisamente donde se libran esas batallas calladas, donde Dios quiere venir a reinar. Y es dentro de nosotros, en ese interior, de donde salen todos nuestros pensamientos, tanto buenos como malos, donde fluyen las intenciones, todos nuestros impulsos, en donde se fraguan nuestros deseos, en donde se ganan o se pierden las auténticas batallas de la vida en nuestro interior, en nuestro corazón. Es ahí donde Él quiere estar presente y triunfar. Esa es su verdadera morada. Dios vendrá a morar, por tanto, en nosotros con una sola razón: transformarnos en Él, cristificarnos de una u otra manera. Y lo hace de una manera paulatina, darnos su estilo de vida, vamos adquiriendo sus rasgos de comportamiento, para que así también nosotros podamos enseñarlo al mundo. Pero solo, dice, si somos capaces de amarlo y guardar su palabra. Así, sucede también que la realidad de la vida, con todas aquellas personas que amamos, el amor, que es siempre ese gesto sencillo. Acabamos de vivir el día de la mamá, ¿no? Vamos a vivir el día del maestro. Hemos tenido un detalle con nuestra madre, vamos a tener un detalle con nuestros maestros. No sé, son gestos que expresan precisamente el cariño, un regalo, un detalle.
pero sobre todo es intimidad, identificación con aquel a quien amamos. Identificación con aquel a quien amamos. Ustedes se dan cuenta cuando dos personas se enamoran, empiezan un noviazgo, se casan, empiezan a convivir y vivir juntos. El amor llega a ser tan fuerte que uno va adquiriendo, ¿no?, detalles de carácter del otro y viceversa. ¿Por qué? Porque el amor nos va identificando. Me identifico con el otro y busca siempre hacer lo mejor para el otro, de tal manera que hago míos sus deseos, ¿no? Los convierto en míos. Esto es lo que Cristo quiere hacer en nosotros, que el amor llegue a ser tan fuerte que poco a poco vayamos identificándonos plenamente con Él. Vayamos adquiriendo nosotros, los cristianos, sus hijos, precisamente los caracteres que identifican al Dios con nosotros, a Jesucristo. Cuando amamos de verdad, por tanto, guardamos las palabras de la persona amada, complacemos sus gustos, nos anticipamos a sus deseos, y todo ello con una naturalidad espectacular, sin ningún esfuerzo, porque al mismo tiempo es como nosotros podemos alcanzar nuestra felicidad, en la satisfacción del otro. Desaparece todo impulso de egoísmo y todo se vuelve un don para la persona amada. Y esto es lo que Jesucristo nos está diciendo en el Evangelio. ¿Seremos capaces de hacer su morada en nosotros? ¿Amarlo de esta manera hasta el punto de identificarnos con Él? Amor. Si alguien me ama, dice Jesús, cuando escuchamos, por ejemplo, las encuestas que intentan reflejar la realidad de nuestra Iglesia hoy día en el mundo, todo se basa en un lenguaje de cifras. ¿Cuántos bautizados hay? ¿Cuántos practicantes hay? ¿Cuántos vienen a misa el domingo? Tal. Miren, las estadísticas nos sirven, no nos valen, porque la fe no puede reducirse simplemente a un número. La Iglesia es algo muy distinto, y es que nadie podrá encerrar en fórmulas la originalidad del amor y la expresividad de la fe. La fe no es una práctica, no es un comportamiento, no es una doctrina, es parte de nuestra misma esencia de vida. Y eso no se puede traducir en número. Si alguien me ama, esta debe ser nuestra realidad. Nadie conoce a Dios si no lo experimenta personalmente, si no es seducido y si no es asombrado precisamente en ese enamoramiento. Todo es una cuestión de amor. ¿Y por qué? Nos podríamos preguntar, hay tantos cristianos que tratan o intentan tratar a Dios a la manera del mundo, es decir, como un sujeto útil, el utilitarismo. Si me sirve, bien, si no, lo aparco. Pero no lo hago parte de mi vida, porque no lo amo. ¿Se dan cuenta? Dice el Evangelio, plantea esta pregunta: ¿por qué vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Habrá alguna razón por la que Dios quiera hacer esto? ¿Por qué nos pasamos la vida, yo diría, haciendo o intentando hacer contratos con Dios? Yo te doy si tú me das. Ahora, si no me das, entonces olvídate. Hacemos pactos de este tipo con Dios, ¿no? Muy mundanos. ¿Cómo va a ser nuestra religión como la conciben los hombres? Es decir, un asunto de deberes y de obligaciones. Son las preguntas que nosotros podríamos formular a la luz de la que le hacen a Jesús. La respuesta es: ¿me amas? Si me amas, eres parte de mí. Esta es la originalidad del cristiano. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Dios ha elegido para siempre, por tanto, vivir en el corazón que ama. Y ahí es donde hay que buscar y encontrar realmente a Dios. Miren, para terminar este tema del amor, yo creo que este es el sentido verdaderamente antropológico del Evangelio que acabamos de escuchar. Solamente aquel que ama es capaz de recibir y de entender las manifestaciones personales que Dios quiere hacerme. Y entonces sí veremos milagros,
pero solo si amamos. Lo que no podemos esperar es, no le damos nada a Dios y en el momento que lo necesitamos, Él tiene que darnos todo lo que le pedimos. No, no es así como funciona. El amor no funciona así. ¿Sí? El amor nunca espera recibir, solamente quiere dar. Quiere darlo todo y al darlo recibe siempre el 100 por 1. Este es el sentido realmente. Solo quien ama es capaz de esas respuestas efectivas y afectivas, respuestas que nunca serán el fruto de una imposición, sino la expresión de asombro, de agradecimiento a la persona que se ama. Por eso Jesús no se manifiesta al mundo, porque el mundo no le ama. Por tanto, no puede esperar nada de él. En San Juan, cuando se habla del mundo, recuerdan el mundo, el demonio y la carne, ¿no?, de los antiguos catecismos. Cuando San Juan habla del mundo, habla de la noche, habla de la oscuridad, habla de la cerrazón, de todo aquel que no ama, que está cerrado en sí mismo y en sus propios intereses. Es la parte negativa del hombre, es el sentido peyorativo con la palabra mundo, ¿no?, en contraposición con el cielo, ¿no?, que sería la esencia del bien, de la verdad, de la belleza. Por tanto, nosotros no, vivimos en el mundo, pero no somos el mundo, porque Dios nos ama y nos ha rescatado. Terminamos hablando un poco de la paz, porque es un problema agudo en nuestra sociedad, la falta de paz. La paz cristiana es distinta de la paz mundana. El otro día, hace un par de semanas, yo les hablaba de la paz personal y la paz prestada, ¿se acuerdan? Y decía cómo algunas gentes se te acercan y te dicen, es que he perdido la paz. No la puedes perder si es tuya. El problema es que la paz no era tuya, era prestada. Entonces, si tu paz depende de lo que los demás te dan, de cómo los demás te tratan, de cómo los demás dicen, en el momento en que desaparece esa fuente, desaparece tu paz. Pero no es tuya realmente. Está prestada por las circunstancias. Cuando uno tiene la paz interior plena, nada te la puede quitar. Es tuya para siempre, ¿sí? A pesar de que puede ser afectado por las circunstancias exteriores de la vida. Y de esto queremos hablar ahora, de esa paz social, desde la visión cristiana precisamente. El mundo simplemente llama paz a ese silencio impuesto por una guerra en la que gana siempre el más fuerte, ¿no? Entonces gana el fuerte y ya hay paz. Mentira, que se lo digan al que perdió, a ver si hay paz. ¿No? Al que sometieron por la fuerza y no por el amor. Nunca se puede conseguir la paz por medio de la guerra, por medio de la violencia. El cristianismo llama paz precisamente a la aceptación del otro precisamente por su condición de otro, de distinto a mí. Así se consigue la paz. Aceptando al que piensa distinto de mí, ¿sí?, como parte de mi sociedad. Son muchos los conflictos que sacuden hoy nuestra sociedad mexicana y además de las tensiones, de los enfrentamientos entre personas, también en el seno de las familias, esos graves conflictos a nivel global, en el orden social, en el orden político, en el orden económico, que impiden que podamos convivir pacíficamente día a día, tranquilos, salir en la mañana a trabajar sabiendo que vamos a volver a casa bien y felices. Para resolverlo hay que hacer, yo diría que individual y colectivamente, una opción. O escoger la vía del diálogo y del entendimiento entre los distintos, o seguir el camino de la violencia y del enfrentamiento. Entonces, si yo soy el más fuerte, dominaré al más débil. Pero esta violencia siempre es destructiva en la sociedad. Y lo más grave no es, diría, ni siquiera que la existencia del conflicto social mismo, sino que una sociedad termine creyendo que la solución está en la imposición de las ideas, en el poder o en la fuerza. Ese es el grave error en el que estamos incurriendo. Frente a esta cultura de la violencia, de la confrontación, de la división,
que tanto se cultiva entre nosotros, desde los estamentos gubernamentales, todos los vemos cada día, hay que promover una cultura de la paz. Cultura de la paz. Es decir, hay que aprender a resolver los problemas por las vías dignas del ser humano, tratando con la dignidad que merece cada una de las personas humanas. No estamos hechos para vivir permanentemente en la confrontación violenta, no. Antes de todo somos personas y estamos llamados a entendernos buscando sinceramente y honestamente soluciones justas para todos, no para los míos, para todos. Solo los que se resisten a estas medidas injustas que alimentan y ahondan cada vez más y más las divisiones y combaten todo atentando contra la persona, no podrán ser nunca constructores de la paz si nos adentramos en ese campo. Yo espero que alguno de ustedes haya leído alguna vez el libro más importante de mi vida. Les voy a revelar un misterio. ¿Cuál es el libro más importante para el Padre Ángel? ¿No? Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables de Víctor Hugo es mi obra maestra. Y ustedes se dan cuenta ahí, ¿no?, cómo Jean Valjean es conquistado en su alma a pesar de la malicia que ha ido engendrando en aquella cárcel, de manera injusta, obviamente, ¿no? Es la personificación de la injusticia plena. Y cómo el obispo se lo gana. Es increíble cómo le gana el alma y cómo esta persona, a pesar de seguir siendo la víctima de la injusticia, va a gastar el resto de su vida intentando hacer el bien a todos. Es increíble el personaje de Jean Valjean y un modelo para nuestra sociedad actual. Ese es el camino que hay que emprender. Y había recogido aquí una cita, a ver si la encuentro, porque también es impresionante lo que dice Nelson Mandela. Todos le tenemos en mente, ¿verdad? El apartheid de Sudáfrica. Dice Nelson Mandela: suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Impresionante. Se conoce un país por sus cárceles. Piensen en lo que está pasando en El Salvador ahorita, con los maras. Se les trata como animales. Bien, eso dice cómo es el país. Y con esto no estoy justificando el mal, pero si nosotros atentamos contra la dignidad de la persona, sea quien sea, no lo van a devolver de la misma manera. Ese es el tema. Hay que generar dignidad, no destruirla. Y termina Nelson Mandela diciendo: una nación no debe juzgarse por cómo se trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo se trata a los que tienen poco o no tienen nada. Impresionante. Por tanto, construir la paz, pero construyéndola desde la dignidad de la persona y de toda persona. Una cultura de la paz exige además crear un clima de diálogo social, promoviendo actitudes de respeto y de escucha mutuos siempre. Una sociedad puede avanzar hacia la paz, renunciando a los dogmatismos, buscando el acercamiento de posturas y esclareciendo en el diálogo y en el debate de las ideas precisamente las razones que vienen confrontadas. La cultura de la paz, por tanto, tiene sus raíces siempre en la verdad. Una verdad absoluta, no esa verdad caprichosa de quien dice tener siempre otros datos para maquillar la verdad y la realidad de cada día. La verdad es absoluta. No me la invento nunca. Por tanto, deformar y manipular esa verdad al servicio de intereses o al servicio partidista de estrategias siempre oscuras, maquiavélicas, no conduce nunca a la auténtica paz. Ténganlo en cuenta. La mentira, el engaño al pueblo, siempre engendra
violencia y división. Por tanto, la cultura de paz, esa que ha anunciado Jesucristo, solo se asienta en una sociedad cuando las gentes están dispuestas al perdón. Y esta es la máxima. Qué difícil perdonar al enemigo. Pero solo entonces habremos conquistado verdaderamente la paz social. El perdón libera de la violencia del pasado y genera nuevas energías para construir el futuro entre todos. Solamente desde el perdón. En medio de esta sociedad, los cristianos, por tanto, hemos de escuchar de manera nueva estas palabras de Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy. Y hemos de preguntarnos sinceramente qué hemos hecho de esa paz que el mundo nunca podrá dar, pero que necesita conocer por medio nuestro, porque somos los artífices de esa paz. En un mundo en el que existe tanto desconcierto, tanta angustia y tanta falta de oferta de sentido, ¿no tenemos nosotros, cristianos, una urgente responsabilidad histórica para ser constructores de esa civilización del amor, ser constructores de la paz social? Pregúntenselo y respondan. No nos limitaremos a repetir el pasado, con el peligro de enfangarnos y atrincherarnos y encerrarnos en nuestros invernaderos, donde nos sentimos seguros, sino que tenemos que sacar las consecuencias de este mensaje de Jesucristo que acabamos de escuchar para construir realmente un mundo nuevo. Esa paz es posible, esa paz viene de nosotros, siempre y cuando queramos ser artífices desde el amor, haciendo la morada de Dios en nosotros y transmitiendo todos estos valores de vida y sabiendo perdonar a aquellos que nos han ofendido y sabiendo comprender y abriendo el diálogo con aquellos que piensan simplemente distinto. Que así sea.